Ferrán, la palabra a su señoría. Gracias, señor presidente. Señor ministro, la balanza comercial agroalimentaria ha registrado en el año 2012 un superávit de cerca de 6.142 millones de euros y una ratio de cobertura del 121,32%. Se trata, sin ninguna duda, de los mayores valores registrados desde 1988. Por otro lado, recientemente, los datos de la inflación anual estimada del IPC correspondiente a octubre de 2013 han presentado una reducción del 0,1%, sobre todo gracias a la contribución de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Podríamos decir, señor ministro, que el sector agroalimentario le sirve tanto para una cosa como para otra al Gobierno del Estado español. Por un lado, contribuye a obtener una balanza comercial positiva, pero por otro lado, le sirve para contener los precios. Además, todo esto no va de ninguna manera acompañado de una política presupuestaria adecuada a las necesidades existentes en el sector productivo agroindustrial español. Con los antecedentes que le he planteado, le formulo la siguiente pregunta, señor ministro. ¿Cómo puede justificar la reducción a un tercio de los recursos presupuestarios dedicados a políticas agrarias y medioambientales, pasando de los 4.835 millones de euros del año 2009 a los 1.672 para el año 2014? Y seguro que me dirá que, como presupuesto consolidado del Magrama para este año, será de 9.811 millones de euros. Pero es que el 74% de esta cantidad viene de los fondos de la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias, senador Planas. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Señoría, por primera vez en 5 años, el presupuesto para 2014 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no solo no se reduce, sino que se incrementa en un 3,4%. Es decir, tenemos 321 millones de euros más que en el periodo anterior. Y cuando usted hace los datos comparando con el año 2009, señalarle que el presupuesto consolidado de este Ministerio para 2014 no es un tercio del 2009, sino que es un 74%. Y luego le haría una segunda precisión. De los 5 ejercicios presupuestarios a los que usted alude en su pregunta, 2 no son responsabilidad de este Gobierno, sino del Gobierno anterior. Y conviene recordar que desde el año 2009 a 2011 el Ejecutivo socialista redujo el presupuesto en más de 2.000 millones de euros y que el presupuesto del 2011 supuso una disminución del 33% respecto al 2010, es decir, la mayor bajada de la serie histórica de los presupuestos de este departamento. Por lo tanto, residenciemos las responsabilidades donde están en los 2 presupuestos que ha aprobado este Gobierno, más el tercero que tienen en trámite sus señorías. La disminución ha sido significativamente más leve. Pero yo, señoría, trataría de situar el problema en su justa medida. Es decir, el problema es, y lo sabe perfectamente su señoría, en que el actual Gobierno se ha encontrado la mayor crisis en la historia económica de la democracia y los presupuestos tienen como objetivo salir de la crisis y volver a conseguir el crecimiento. Y para ello no hay otra herramienta que reducir el déficit público conteniendo el gasto y gestionando mejor. Gestionar con menos recursos. Yo le voy a decir solamente unas cifras muy claras. Los gobiernos del Partido Popular desde el año 1996 hasta el año 2003 hicieron que la renta agraria creciera un 30%. En 8 años de gobierno socialista, con una primera fase del ciclo de recursos muy importantes, la renta agraria bajó un 15%. En el año 2012, con recursos reducidos, la renta agraria ha vuelto a crecer y, además, como ha puesto señoría, el sector es muy dinámico en exportaciones. ¿Y este Gobierno qué está haciendo? Pues no solamente está apoyándolo con recursos presupuestarios, negociando en la Unión Europea los apoyos comunitarios, sino que estamos haciendo la mejor administración de los recursos disponibles, pero además haciendo las reformas estructurales para hacer este sector cada vez más competitivo, más orientado al mercado y más rentable para los agricultores. La rentabilidad no se hace solamente a base de inyecciones y subvenciones. La rentabilidad se hace dotando al sector de los instrumentos necesarios para concentrar la oferta, para tener cooperativas más potentes, una cadena alimentaria que funcione mejor, apoyando los procesos de internacionalización y consiguiendo que este sector sea muy innovador. A todo eso nos vamos a dedicar. Este año hemos vuelto a incrementar los presupuestos en 2 líneas fundamentales, en políticas de desarrollo rural, por una parte, y en políticas del agua, por otras. Las 2 contribuyen a hacer a este sector más competitivo. Muchas gracias, señor ministro. Senador Plana.
Gracias, señor ministro. Por un lado, habla de reducir el déficit y por otro lado dice que ha habido un incremento del presupuesto. Bueno, ya le he comentado anteriormente lo que hacía referencia al presupuesto consolidado y la cantidad que venía de Europa. Pero le voy a señalar unas diferentes actuaciones que se pueden realizar por parte de su ministerio. Por ejemplo, la reducción al 10% del IVA en flores y planta viva, incrementar una partida importante destinada a los seguros agrarios y un caso que sí quisiera denunciar de lo que propone su Gobierno mediante su ministerio para el proyecto de presupuestos para el año 2014 es la falta de consignación presupuestaria para liquidar las obligaciones tributarias de los BICES, que son bienes inmuebles de características especiales de titularidad estatal, embalses gestionados por las diferentes confederaciones hidrográficas del Estado, que tenían que pagar sus respectivos impuestos. Se ha pasado de los 26 millones de euros del año pasado a 0 euros de este año. ¿Será tan irresponsable el Gobierno de España que no cumplirá con sus obligaciones tributarias a favor de los municipios afectados por este tipo de infraestructuras hidráulicas? Le pido, señor ministro, que se comprometa, no me podrá responder ya, pero le digo que se comprometa aquí, en sede parlamentaria, a asegurar que el Gobierno del Estado español cumplirá sus obligaciones tributarias y consignará en el presupuesto del año 2014 el dinero necesario para liquidar el IBI de titularidad estatal a los diferentes municipios afectados. Termino, señor presidente. En Lleida podríamos hablar de todos aquellos municipios que se encuentran afectados por los embalses de Rialp y Oliana, pero existen muchísimos en la totalidad del Estado español. Sea responsable, señor ministro, y obligue a serlo al Gobierno del que usted forma parte. Gracias. Muchas gracias, senador Plana. Pregunta de doña Esther Capé Farretti. La palabra a su señoría.